Desde el Closet. Un espacio para todas las voces. Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos muy emocionados porque este es un episodio especial, es un episodio de aniversario. El 29 de julio del 2019 comenzamos con este sueño de Desde el Closet Podcast, que fue creciendo poco a poco, así como una plantita, ¿no? Pusimos la semilla, la regamos y estuvimos cuidándola. Y con la ayuda de todos ustedes que nos escucharon, con la ayuda de todos nuestros invitados, entrevistados, fue creciendo hasta este punto que, bueno, estamos ya festejando un año del podcast y de verdad que no tengo otra cosa más que decir que gracias. Gracias a todos los que hicieron posibles este primer año del podcast. A los que nos escuchan, los invitados, a Héctor y bueno, a las personas que creyeron en nosotros, creyeron en nuestro proyecto y que por eso estamos aquí festejando el día de hoy. Yo soy Gerardo Heredia. Hola, yo soy Héctor Sandoval. Sí, hoy hace exactamente un año comenzó este gran viaje de Closets, este viaje simbólico en el que nos hemos encontrado todo tipo de historias y anécdotas de las cuales definitivamente hemos aprendido muchísimo y que nos han dado grandes satisfacciones a los que se han tomado el tiempo de acercarse, nos han compartido todo lo que han sentido y todo lo que han aprendido de las historias que aquí hemos presentado. Este proyecto básicamente nació, y es una anécdota un poco chistosa, nació gracias a la inspiración de un podcast de Gerardo Cuellar que en su momento se llamaba Podcast Diseño y fue un podcast que descubrí ocasionalmente en SoundCloud. Y bueno, fue un viaje que tuve que hacer a Santa Fe en Ciudad de México y mientras iba a Santa Fe a recoger unos panes, me inspiré para hacer este proyecto. Sí, panes que yo olvidé en Santa Fe. Héctor pagó los platos rotos ahí. Sí, ese día me tocó ir a la UNAM y entonces la UNAM está relativamente cerca de un punto para ir a Santa Fe. Entonces me dijo Gerardo, bueno, ve y recoge esos panes. Y el trayecto a Santa Fe es hermoso porque hay mucha naturaleza, es muy verde y el camión tiene como vista panorámica, entonces se conjuntaron muchas cosas. Es el Ecobús y pasa por la Supervía, que es una vía de acceso rápida a Santa Fe y es un tramo que de verdad inspira para reflexionar, para ir escuchando un podcast, para ir escuchando tu música favorita y dejarte ir en tus pensamientos. Y otra cosa, que el pan que iba a recoger Héctor lo hacen la hija y el yerno de nuestra queridísima Gloria, que estuvo con nosotros invitada en el podcast. Un besote a Gloria. Ya ahorita vamos a platicar más sobre cómo surgió esta historia, pero básicamente todo fue circunstancial, se conjuntó que en ese momento eran mis vacaciones, yo quería hacer algo, iba a ser un proyecto individual, pero bueno, lo platicamos y creo que fue mejor de lo que yo esperaba. Ahorita vamos a platicar, no me voy a adelantar. Y bueno, el día de hoy les tenemos una sorpresa porque, como ya les dije, es un episodio especial. Entonces, el día de hoy va a haber algunas dinámicas distintas y por principio de cuentas hoy vamos a cederle la batuta a una persona muy especial que está aquí con nosotros, que grabó para la primera temporada del podcast y que bueno, hoy se pudo hacer posible el estar en el mismo espacio y bueno, sin más, se las presento. Ella es Fanny.
Hola a todos. Ahora sí, por fin ya no es vía telefónica. Como pueden escuchar, seguro se escucha mucho mejor y más chillona mi voz. Una disculpa. Pero ahora sí, por fin me tocó estar en el mismo espacio, en la misma ciudad. Y les voy a cambiar un poquitito la dinámica porque ya no estamos dentro del closet mágico donde todo esto empezó. Bueno, me da muchísimo gusto que me hayan invitado a este episodio súper especial y en representación de todos los invitados. Primero que todo es darle las gracias. Gracias por darnos un poquito de su espacio dentro del closet para contar nuestras historias. Cualquiera que esta sea, yo creo que es valioso que cuando tú crees que nadie te quiere escuchar y que no tienes nada que aportar, ustedes nos dieron luz verde y nos invitaron a su proyecto. A nombre de todos los invitados, muchísimas gracias por hacernos partícipes de su gran podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fanny, también por haber aceptado la invitación y que todo esto fue súper rápido. Nos pusimos de acuerdo y bueno, coincidimos y afortunadamente aquí estamos, ¿no? Entonces, así como ya lo dije, la batuta el día de hoy es tuya. Tú vas a dirigir este programa y nosotros ahora vamos a ser los entrevistados. Esa es una de las sorpresas, que el día de hoy Héctor y yo vamos a estar del otro lado. Sí, hoy se invierten los papeles. Muchas gracias, Fanny, por estar aquí en representación de todos los invitados que tuvimos aquí, que todos fueron personas y son personas muy especiales. Con esa presentación y responsabilidad que dejan en mis manos, espero que ninguno de los invitados se sienta que lo pudo haber hecho mejor. Créanme que lo hago con todo el cariño, aportando a este aniversario. Y me ganaron, yo creo que la primera pregunta, que era ¿de dónde nació la inspiración? Pero ustedes tienen como una fecha bien marcada, ¿no? Ya saben cuándo empezaron. ¿Cuánto tardó en decir, ok, hoy es el día que vamos a grabar? ¿Cuánto fue el proceso, no nada más creativo, sino de decir, vamos a afinarlo, vamos a hacerlo, de que tuviste esa idea de esa ida por los panes? ¿Cuánto tiempo tardaste en empezar a grabar el primer episodio? Yo creo que fueron como 3 semanas más o menos de trabajo entre hacer el copy, entre tomar ideas, escuchar algunos podcasts. Claro, porque siempre un proyecto comienza con una idea, pero se va nutriendo, ¿no? Entonces, al principio no teníamos bien claro de qué iba a ir el podcast, ¿no? Solamente la idea fue, vamos a hacer un podcast. Héctor me lo comentó. Yo dije, sí, me gusta la idea. Héctor quería, de hecho, hacer algo como más académico, un poco más literario. formal. Yo creo que lo definiría más bien como literario, más como experimental, quizá como enfocado a un público muy específico, pero en realidad lo que Gerardo me ayudó a enfocar fue que también iba a ser un proyecto en el que me iba a divertir. Tampoco se trataba de estresarme de estar escribiendo porque implica muchísimo trabajo y tiempo. Entonces dijimos, bueno, es un proyecto en el que tenemos que relajarnos, que es algo completamente diferente a lo que yo hago, y de eso se trataba, relajarnos y aprender algo diferente. Sí, por otro lado, yo le dije a Héctor que no me sentía muy identificado con esa idea. Yo no soy una persona tan acartonada, no soy una persona como, incluso en mis clases, en mi trabajo, no soy del tipo que siguiendo tal cual el libro, vamos a hacer esto, y incluso hay días en los que ni siquiera tengo una clase preparada y como lo que sienta en el momento lo hago. Claro, obviamente pues eso te lo da la experiencia, ¿verdad? No lo hice de un principio, pero sí le comenté a Héctor que yo quería algo que fuera más natural, un poquito más orgánico, que también estuviera como más enfocado a los sentimientos, porque bueno, también parte de mi formación profesional pues es la psicología, y yo quería algo que fuera un poco más enfocado a eso, a los sentimientos, a las personas, a llegar a rincones donde a veces no hemos explorado. Entonces pues todo esto fue nutriendo el proyecto. Creo que vale la pena comentarte porque es algo que estuve analizando un poco como de qué iba el podcast en general, y sí tiene mucho, pero mucho de tu sello, porque si hay muchos invitados, si hay mucho donde de una u otra manera siempre lo han retomado y lo han llevado a cuestiones de escritura, de lectura, lo cual creo que es muy bueno porque es
parte de la esencia del podcast, aunque no lo quieran. Bueno, ya pasamos esa parte, ya sabemos de dónde nació la inspiración, quién fue quien convenció a quién, cómo empezaron y dijeron... Me dijeron acartonado, ¿eh? Ya sé. Bueno, vamos a omitir ese pedacito. No, realmente creo que sí es mucho de los dos y lo podemos ver que la esencia de ambos está perfectamente plasmada. Y una vez que ustedes empezaron el proyecto, pues me imagino que fueron aprendiendo conforme, entre ensayo y error como todo proyecto. Hay un par de características que me llaman mucho la atención y quisiera saber, tengo una idea de quién fue la culpa o la idea, pero ¿cuál fue el fin último? Una, de las cartas del tarot, ¿cuál era la intención? ¿Por qué la incluyeron? Y dos, el playlist. ¿Qué estaban esperando con esas aportaciones? Yo creo que ahí sí es como dices tú, un 50-50. El playlist, Héctor es melómano, entonces pues sí, obviamente esa fue idea de Héctor, que también ahí hubo un cambio que yo le sugerí. Él decía que un playlist de los episodios, pero nosotros escoger la música, y yo le dije que no, porque nuestro podcast habla de diversidad. Si solamente es la música que, por ejemplo, Héctor escucha, que claro, mis respetos, es muy buena, pero pues no, para mí el sentido del podcast tenía que ser con la música que los invitados escuchan, ¿no? Y claro, en los episodios que estamos juntos, solo Héctor y yo, pues ahí sí nos tomamos rienda suelta, uno y uno de dar una recomendación musical, ¿no? Y las cartas del tarot, porque eso fue algo muy especial en nuestra vida de pareja, porque, bueno, creo que esto lo puede responder un poco mejor Héctor. Sí, yo tengo una relación muy especial con el tarot. Bueno, era con el tarot de Marsella, pero en este caso es el tarot Rider, que finalmente es lo mismo, solo cambian la presentación de las imágenes. Gracias a una lectura de tarot, mi vida tuvo un giro completamente distinto. Gracias a una lectura de tarot yo pude retomar mi vida porque estaba en un hoyo muy feo en ese momento. Para mí fue algo especial y que incluso cuando poco antes de conocer a Gerardo me hicieron una lectura de tarot que ni siquiera era de futuro ni mucho menos. La persona que me lo hacía, una gran amiga, Cristina Barajas, fíjate, hasta barajas como barajar un tarot, buenísima tarotista, me hizo ver que ya estaba alguien en puerta en mi vida y me preguntó que si yo estaba saliendo con alguien, y la manera en como me lo dijo, me acuerdo que la persona que iba a llegar a mi vida en realidad era verdadero amor. Así me lo... Sí, y fue un mes antes de conocer a Gerardo, entonces sí. O sea, le tengo mucha fe al tarot, pero no una fe ciega, sino una fe comprobada. Es una herramienta simbólica que nos puede ayudar a entendernos y a conocernos. No para conocer el futuro. Puede ayudarte, sí, en algunas situaciones, momentos, pero es una herramienta simbólica que quisimos agregar en el programa, porque consideramos que sí también es un mensaje que a lo mejor a través de la conversación no se aclara, pero se da a través de ese símbolo. Y así como algunas personas dicen en esta casa se lee la Biblia, nosotros decimos en esta casa se lee el tarot. En este podcast se lee el tarot. Y déjenme les platico para todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos, como no sé si recuerdan, pero yo soy bióloga y soy la más escéptica del mundo, atea de corazón, y me cuesta mucho creer toda la cuestión de horóscopos y todo lo relacionado a lo esotérico, pero cuando a mí me leyeron mi carta a una distancia, créanme que fue la más acertada que se puedan imaginar. Todavía me sigue costando mucho trabajo procesar y entender las cuestiones azarosas, pero sí, o sea, aun cuando es algo que no creo, no profeso, no entiendo, pero sí fue muy acertada, y escucho en todos los episodios que todos nos quedamos sorprendidos de ¡ah! Era mi carta y sí era para mí. Entonces creo que es algo muy padre que no lo regalen también, porque en mi caso jamás en mi vida por cuenta propia iba a decir, por favor, léanme las cartas, y el que ustedes me hayan regalado esa lectura a distancia y que haya sido tan certera, creo que es un buen regalo y en forma de agradecimiento a todos los que participamos con ustedes. Entonces, muchas gracias por compartirnos un poquito de su historia, y no me imaginé que fuera de por ahí la idea, pero creo que es algo muy de ustedes y muchísimas gracias por compartirlo. Otra de mis dudas, antes de que pasemos a la colaboración de todos los invitados, porque la mayoría de ellos están aquí representados, tienen cosas que preguntarles, pero... Esa es parte de otra de las sorpresas que les tenemos en este episodio, justo lo que acaba de decir Fan. Ay, perdón, creo que me adelanté. No, la batuta es tuya el día de hoy, ya lo dijimos. Spoiler alert. De ahí regrésense, ya dan de cuenta que eso no pasó. Bien. Bórrenlo de su cabeza. Bórrenlo así, de regreso. Con el termostato
termómetro ese del coronavirus. Si usted también es zombie, tiene temperatura entre 28 y 32, ya se le borró el cassette, no se preocupe. El podcast empieza a tomar forma. Ustedes ya sabían de qué iba. ¿Cuánto tardaron en ponerle el nombre? ¿Cuáles eran los nombres alternativos antes de que llegaran al nombre actual? Pues por ejemplo mi podcast, el que yo estaba planeando, El original se llama como mis redes sociales. Se iba a llamar, como Life as Sonata. Iba a ser como algo literario con música y medio ecléctico, pero cuando comenzamos a trabajar la idea del copy y todo esto, creo que no tuvimos tantas opciones, ¿verdad? Creo que sí nos fuimos directo. Sí, lo que pasa es que esa también es como una historia dentro del podcast que fue casi que instantáneo el nombre. Entonces, cuando empezamos a trabajar el concepto, un día Héctor me habló por teléfono o yo le marqué, no recuerdo. El caso es que hablamos y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy en el closet haciendo unas pruebas de audio. Y yo en ese momento le dije, ya tenemos nombre. Quiero que se llame Desde el Closet porque lo vamos a grabar en el closet. Porque justo Héctor estaba haciendo esas pruebas porque habíamos hablado que ese vestidor hacía un poquito de cabina. Ese día me dijo, estoy aquí haciendo pruebas y en ese momento supe que el podcast se iba a llamar Desde el Closet por todo lo que significa, ¿no? En principio de cuentas porque ahí íbamos a grabar, también por lo que representa el closet, como ya lo hemos dicho, y también, o sea, la parte de la comunidad LGBT más que se ha acuñado un poquito esto de salir del closet, ¿no? O vivir fuera del closet. Y también yo creo que algo que se dio con el nombre fue el aprovechar el espacio, que era un espacio insonorizado, y como la verdad es que íbamos a utilizar los recursos que teníamos en ese momento, dijimos, pues no nos vamos a poner el límite de que no tenemos micrófonos, pues con lo que hay estuvimos grabando. Prácticamente las 2 primeras temporadas están grabadas con un teléfono celular, un iPhone SE, ya al final con el de Gerardo un iPhone 7, pero básicamente todo lo hicimos con lo que teníamos y yo estoy muy contento con el resultado porque también si es algo, como bien dijo Gerardo, a mí me gusta mucho la música, entonces a mí sí me gusta cuidar mucho el audio porque como se trata de una plataforma auditiva, debe uno cuidar esa parte. Y ustedes no lo saben, pero enfrente de mí hay un montón de cables, hay un par de cosas muy nice de micrófono con su cosita negra. Entonces estoy segura que esto ha sido una evolución y esto es bien imponente, ¿eh? O sea, qué bueno. Agradezca a todo invitado que no está aquí porque esto es súper imponente. O sea, sí da miedito, pero me da gusto porque eso representa que conforme ha avanzado el proyecto, ustedes han avanzado, no nada más dentro de la parte tecnológica y meterle, sino es decir, ¿sabes qué? Voy amando mi proyecto y voy viendo la manera en la que puedo dar un mejor resultado, no nada más a través de la historia, pero cuidando desde el sonido, el cable, la cosita esta que tiene muchos botoncitos. Créanme que me da mucho gusto ver que de una idea muy particular que no los frenó el no tener equipo, el día de hoy ya lo estamos haciendo más pro y yo estoy segura que cuando me vuelvan a invitar, porque los voy a comprometer aquí a que me inviten en cada episodio, en cada aniversario, voy a ir viendo y después me van a decir, mira, ya nos vamos a ir a mi cabina súper profesional que se encuentra aquí y allá, entonces me va a dar gusto verlos crecer. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Yo tengo otra dudita en cuanto a cómo fueron decidiendo el largo de las temporadas. Eso es algo que en mi cabeza es que está como muy establecido, decir, no, pues es que la gente se aburre y tienen que ser tantos episodios. Volviendo a escuchar y ver, por ejemplo, en mis playlists y todo lo que tengo en Spotify, no es cierto, no todos tienen el mismo largo. No. Hay unos que son un poquito más largos, otros. ¿Qué define para ustedes el fin de un ciclo? ¿Es por cuestión de tiempo? ¿Es por cuestión de ideas? ¿Es por cuestión de desgaste? ¿Qué los hace frenar la temporada o concluir una temporada? Fíjate que el espacio de tiempo entre temporada y temporada, en realidad sí lo hacemos pensando en que se necesita hacer una pausa creativa también, porque se llega a viciar la manera en cómo haces las cosas. Ahora es muy común, y eso sí me llama mucho la atención, que muchos podcasts no tienen espacio entre temporada y temporada, lo cual me parece muy extraño, porque digo, esto de temporada está tomado de las series de televisión, y las series sí tienen pausas de por lo menos un año, por lo menos. Entonces
sí me parece muy extraño y bueno, nosotros sí tomamos esa consideración porque sí es necesario parar y tenemos nuestras vacaciones, son como 3 meses más o menos que paramos, ya que descansamos porque sí es mucho trabajo, la grabación y luego la postproducción y luego ya todo el lanzamiento, redes sociales, y es tiempo pues que uno tiene que invertir de su día a día. Por otro lado, en cuanto al número de episodios, en la primera temporada nosotros tomamos en cuenta que fueran alrededor de 3 meses, ¿no? Algo así, que fueran 3 meses de temporada, descansar también como 3 meses y volver con otra temporada de 3 meses. Pero lo que pasó en la segunda temporada es que nos invitaron los de Hispanoamérica Radio, que también un saludo muy grande a ellos porque de verdad que fue algo maravilloso para nosotros el que nos hayan contactado y decirnos, ¿saben qué? Queremos retransmitir su podcast, nos gustó muchísimo y queremos incluirlo en nuestro contenido. Entonces, cuando haces este tipo de colaboraciones, también tienes que ponerte de acuerdo con el equipo, ¿no? En este caso es una estación de radio por internet, y también eso hizo que ellos tenían un calendario también como para unas vacaciones, y entonces nos dijeron, ¿saben qué? Solo podemos transmitir de tal fecha a tal fecha, y por eso solo fueron 16 episodios en la segunda temporada, y la duración también, si se fijan, ahí sí fue establecida, que más o menos fue de 1 hora, cosa que en la primera temporada lo dejábamos así como al azar, ¿no? O sea, con el invitado a ver hasta dónde llegaba la conversación, y también obviamente que fuera no una entrevista corta, pero tampoco no extendernos 2 o 3 horas, ¿verdad? Pero ahí sí algo que al principio sí pensamos en entrevistas cortas, no sé, de media hora, pensando en no aburrir a la gente, que bueno, ahorita la gente tiene poca atención, se distrae rápido y dejan las cosas que están escuchando. Entonces pensamos en entrevistas cortas, pero algunos escuchas nos comentaron que les parecían demasiado cortas o como que no era el tiempo suficiente como para que la entrevista diera más cosas. Lo tomamos en cuenta y comenzamos a extendernos también la temporada 1 como no sé, 5, 10 minutos, 15 más o menos. Bueno, esa es una cosa que sí les voy a comentar. Normalmente los escucho en un momento de mi día donde me gusta sentirme acompañada. Y cuando menos acuerdo ya sale la frasecita de, bueno, ya para cerrar esta conversación, es la frase que más detesto escuchar en el podcast porque ya se me acabó, y cuando menos acuerdo es de, ¿cómo? O sea, la plática y el chisme está buenísimo y ustedes siempre terminan, es la frase que no me gusta escuchar en su episodio, porque es como, ay, ya se acabó y teníamos tanto que hacer y tanto que contar. Y es cierto, o sea, en ocasiones tenemos esa idea de que somos de atención dispersa, y yo, por ejemplo, siempre los escucho porque me gusta sentirme acompañada. Entonces, por favor, no lo hagan tan cortito. A nosotros nos gusta el chisme jugoso, grande, y yo creo que todos los invitados tienen mucho más que platicar. Así que si nos regalan un poquito más de su tiempo y en la plataforma también nos regalan un poquito más de chisme, no creo que nadie se queje, ¿eh? Entonces, bienvenido al chisme. Vamos a tomar en cuenta. Lo platicaremos para la tercera temporada. Señor Latinoamérica Radio, por favor, esta es una petición oficial, regálenos 20 minutos extra de chisme jugoso, lo vamos a agradecer mucho. En realidad creo que es un proyecto que yo les admiro mucho, porque sí es algo que, bueno, en particular yo les había comentado, lo tengo en la cabeza, pero creo que es difícil aterrizar una idea y que se esté dando, y me da gusto ver que pum, ya se acabó, tenemos segunda temporada y hay que empezar a hacer tercera temporada. Y para empezar a darle entrada a las preguntas de los otros invitados, de lo primero que me viene a la mente es, ¿qué le dicen al invitado? ¿Cómo lo invitan? Esa es una parte, bueno, a quién invitan a comer, a quién le invitan un café, a quién le hacen una invitación muy formal a través de carta. Y la otra es, no tanto cómo se elige, pero cómo saber quién va a dar una aportación, porque estoy segura, los dos son muy amigueros y conocen muchísima gente y son de una personas, ambos, que tienen una vibra de acercamiento, y ustedes escucharían a todo mundo. ¿Cómo hacemos para decir, él va a aportar o ella va a aportar algo especial al podcast? Yo creo que es una intuición y algo que sientes en el momento. Definitivamente todos tenemos algo que decir y todas las historias son muy importantes, y nos basamos en la gente que conocemos. En el momento se da la plática, no sé, hablamos de distintas cosas, y es que de ahí surge, comenta uno, yo tengo un podcast, mira, te quiero invitar, te gustaría, escúchalo. Y hay gente que sí le gusta externar su vida abiertamente, hay personas que nos han dicho
dicho, no, gracias, pues es que me da pena o lo que sea, pero sí es básicamente eso, los acercamientos que tenemos, ese es el criterio. Sí, que han sido pocas, la verdad, las personas que han dicho que no, y pues nosotros les decimos es muy respetable, sabemos que no todo mundo está preparado a veces, ¿no? Para hablar de ciertos temas, pero bueno, como lo dijo Héctor, estamos como ya en esto, ¿no? De las historias, y entonces cuando platicamos con alguien, les voy a poner un ejemplo, Lupita, la conocimos en una boda, y entonces fue como por azar del destino, porque no conocíamos casi a nadie en esa boda, llegamos a una mesa y solo estaban ella y su esposo, les dijimos que si nos podíamos sentar ahí, y entonces surgió en la plática, escuchamos que pues era una persona muy interesante, una mujer que estudió ingeniería mecánica, que anda en moto, que de verdad tiene muchísimas cosas que contar, y que en ese momento dijimos, quiero que esté en el podcast. Entonces sí es como más lo que dice Héctor, una intuición, y también como del momento, ¿no? De escuchar una buena plática y decir, podemos llevarlo al podcast, y claro, si la persona desea hablarlo en público, pues lo invitamos. Normalmente sí hacemos lo que comentas de hacer una invitación a comer, a desayunar a la hora que vayamos a grabar, o si la persona está muy ocupada, pues aunque sea un cafecito, ¿no? Previo, que fue por ejemplo el caso de Enio, de Armando, que fue como solamente un cafecito, hablar de más o menos cómo íbamos a grabar, explicarles, etcétera, y que nos dijeran lo que querían platicar, y entonces grabar, ¿no? Y después de grabar, otra vez, a veces sí, un cafecito, lo que sea. Había personas que pues nos dijeron que ya no podían quedarse mucho rato, y por ejemplo en el caso de Maggie, que ella cantó, entonces sí fue un proceso más largo. Llegaron ellos como a las 9 de la mañana, y después Carlos se fue a hacer otras cosas porque fueron juntos, Carlos y Maggie, que son esposos, y entonces Maggie se quedó con nosotros, todavía hasta comimos, y Maggie se terminó yendo como a las 5 de la tarde porque también nos ayudó a hacer la mezcla de la música con la voz. Entonces pues sí, es como muy variable, pero siempre ya saben todas las personas que han estado, que en nuestra casa nos encanta apapachar a la gente, les invitamos pues lo que tengamos en el momento. Ya saben, futuros invitados, ustedes no se dejen convencer si no hay una invitación a comer, si no hay una invitación de por medio sabrosa, ustedes digan que no, que están muy ocupados, porque a mí me siguen debiendo el desayuno, porque fue solamente por teléfono y ni siquiera estaba comiendo. Entonces los demás no caigan en ese error, por favor. No, mentira. Voy a empezar la dinámica que ustedes hacen mucho, que ya lo han platicado 1000 veces, cuál es el significado que tienen ustedes de la palabra closet. Pero yo quisiera ahora cambiárselas un poquito y que me contaran, no precisamente ahorita en este closet, pero en general, que tengan memoria, qué es lo más viejo que tienen atesorado, guardado, escondido, refundido en su closet, y qué es lo más nuevo que les llama, digamos, la atención, que los emociona. Cada uno de ustedes, ¿qué tiene en su closet? Lo más viejo y lo más nuevo. Yo creo que lo más viejo que tengo en el closet son maletas y ropa, chamarras de invierno, abrigo. Y lo más nuevo, el equipo de grabación del podcast. Híjoles. En mi caso, lo más viejo que tengo son algunos zapatitos y ropita de cuando yo era bebé, y que mi mamá la guardó, y después de un tiempo pues me la quiso regalar, y entonces la tengo ahí como un recuerdo. Yo creo que es lo más viejo que tengo en el closet. Y lo más nuevo, pues yo diría que ropa, ¿no? Que de repente vas y compras, y es como algo lo más nuevo que tengo yo, y en conjunto con Héctor, pues sí, el equipo del podcast. Ay, qué emoción. Entonces sí me toca hacer casi de las que estrena este equipo tan sofisticado. De hecho, sí lo estás estrenando como invitada. ¡Qué emoción! Pues déjenles cuento yo una historia que probablemente Gerardo no recuerda, pero de las cosas que yo atesoro más, y no lo tengo en el closet de aquí, lo tengo en el closet de casa de mis papás, es que cuando Gerardo se muda de ciudad, porque nosotros vivimos mucho tiempo en Aguascalientes juntos, ahí fue cuando nos conocimos, Gerardo me regaló su chaleco de mezclilla y me lo dedicó, y yo amo ese chaleco, pero Gerardo y yo de complexión jamás vamos a tener la misma complexión. Gerardo tiene una espalda mucho más grande y ancha que la mía.
Entonces yo toda la vida quería usarlo y cuando me lo dio estábamos bastante chicos y ese es la pieza que, miren, yo soy una persona que no me gusta guardar ni de temporada, siempre en mi casa es de, si vas a dar espacio a nuevas chunches, ya sea ropa, zapatos, lo que sea, tienes que dar espacio y regalar todo lo que no. Y creo que esa es de las cosas que más atesoro y siempre la tengo ahí como para verla, pero ya me queda, ya se ve con ahora las nuevas tendencias de fashion, ya me lo puedo poner. Entonces eso me da muchísimo gusto y es de las... ¿no? Sí. Sí me acuerdo de ese chaleco y que era algo que yo me ponía, ay, me encantaba, era así como casi de diario y entonces como de repente sí, yo creo que ya últimamente no, pero en otros momentos de mi vida sí tenía ahí como un poco de complejo con mi cuerpo, trataba como de cubrirme, ¿no? Entonces era así como el chaleco y como para disimular así, entonces pues era una prenda como muy especial para mí por eso y porque aparte me encantaba. Cuando nos mudamos de Aguascalientes, yo quise dejarle a Fanny porque pues bueno, Fanny es parte de mi grupo selecto de mejores amigos de toda la vida y pues Fanny es la primer mejor amiga, ¿no? Digamos en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces pues sí, porque nos conocimos en tercero de primaria, entonces no bueno. hagan cuentas, por favor, somos muy jóvenes todavía. Pero hasta tienen el doctorado y no sé qué. No hagan cuentas, por favor, nuestra belleza y nuestra juventud es eterna. Sí, no, nos seguimos viendo igualito. Sí. Igualitito. Y entonces yo quería dejarle algo así como que fuera algo mío, muy especial para mí, y entonces se lo dejé. En este momento sí, no lo tenía en mente, pero claro que me acuerdo de eso. Muchas gracias por guardarlo. Parte de las cosas que ustedes nos han regalado a nosotros son sus experiencias, son sus preguntas, es compartir un pedacito. Y ahora me gustaría darle paso a las preguntas que los invitados hicieron para ustedes y saber cuáles son las curiosidades que como invitados tenemos sobre ustedes, sobre el proyecto. Y bueno, tenemos aquí preguntas de varios invitados, tanto de la temporada 1 como de la temporada 2. Entonces me voy a ir en orden y les voy a recordar en qué momento estuvo la participación. Vamos a empezar con la pregunta de Gloria. Gloria, si en algún momento la vida nos cruza, por favor regálame un cafecito. Eres la persona que más quise abrazar porque cuando escuché ese episodio yo venía en un camión y me sentí tan a gusto. Escuchar su voz es como, ay, bueno, sí, es la tía con la que te quieres echar el cafecito. Entonces, Gloria, por favor, regálame un café. No, y Gloria encantada. Bueno, algo que igual se puede mencionar aquí es que también los invitados nos hicieron un audio con su experiencia estando en Desde el Closet Podcast. Entonces, pues sí, vamos a escuchar la experiencia y la pregunta. Hola, buenos días. Pues voy a hablar de mi experiencia que tuve yo en el closet. Para mí estar en el closet fue una experiencia muy bonita. Me ayudó a abrir mi corazón, saqué cosas que nunca las había hablado. Después ya de eso yo me sentí mi corazón ya liberado, tranquilo. Espero que pues esto haya servido para muchas mujeres que como yo guardamos cosas, que lo puedan hacer, que tengan la fuerza, el valor, más que nada el valor de sacarlo y hablarlo. Yo agradezco mucho al Closet por esa oportunidad que me dio, que sigan triunfando como lo han hecho hasta hoy. Me encanta el programa. Muchas gracias, adiós. Mi pregunta para ustedes sería si en un futuro tienen pensado o planeado adoptar a un bebé. Wow, qué fuerte pregunta de Glo. Empezamos con lo fuerte y lo jugoso. Así como su episodio fue muy fuerte. Así es. Con fuertes declaraciones, ella también nos hace una pregunta bastante sustanciosa. Que yo creo que sí hemos pensado, porque nos encantan los niños y estar platicando con un niño y estar simplemente en presencia de un niño es algo que te llena el espíritu de toda esa energía que los niños tienen y todas esas preguntas que te hacen, ¿no? Hablando de entrevistas. Entonces, sí, claro, hemos pensado hacerlo, pero yo creo que si se dan las cosas, nosotros encantados. Y si no se dan, pues tampoco no es algo que nos quite el sueño y no haríamos algo como lo de rentar un vientre y todas esas. Primero, porque es algo carísimo y en segundo lugar, porque preferiríamos darle un hogar a un niño que no lo tiene y no traer más gente a este mundo, ¿no?
Bueno, creo que esa es una pregunta muy sustanciosa y que da para mucho. Y ya se me ocurrió, el día que eso ocurra, para bien o para mal, vamos a tener que hacer una entrevista desde la perspectiva de un niño. Los niños preguntan de todo. Entonces yo creo que vamos a tener que hacerlo. Voy a hacer ahora una convocatoria de niños para que les pregunten de todo un poco. Estaría muy bien. Ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que compartir Anita. Queridos amigos, muchísimas felicidades por este aniversario. Gracias por haberme dejado ser parte de este proyecto, de este sueño tan bonito. Me encantó la experiencia de haber compartido con ustedes y con el público un poquito de mi vida y desde el closet. Les mando un abrazo y vamos por otro año lleno de experiencias y de maravillosas historias. Un beso, felicidades. Bueno, y con ustedes ya nos hicieron miles de preguntas, ya nos hicieron ponernos nerviosos durante este año. Creo que ahora les toca a ustedes. Y yo quiero preguntarles, ¿qué les ha dejado este año de tantas vivencias, de tantas historias que les han compartido pues todos los que han estado en su programa? Muy buena pregunta también. Algo que nos ha dejado este año que parece poco, pero en realidad sí han sido muchas experiencias, nos ha dejado el darnos cuenta que hay muchas historias detrás de la vida de las personas y que esas historias de verdad nos dejan grandes aprendizajes, nos ponen a reflexionar sobre nosotros mismos. Yo creo que eso es algo que a mí me ha dejado este año de closets y de historias. Aparte también de conocer gente tan especial y que no nada más va a quedar en la entrevista, sino que también ya van a quedar en nuestra vida para siempre. Sí, y de alguna manera nos ha dado la posibilidad este año de inmortalizar estas historias porque pues ya están grabadas y ya están ahí en internet y pues ya por mucho que las quieras borrar, ahí están abiertas para quien quiera escucharlas. Y creo que es parte del cometido del podcast, ¿no? Que abramos y que entendamos que todos tenemos un pedacito en la nube con nuestras historias y esas historias, así como ustedes los cambiaron a nosotros como escuchas, también nos queda ahí esa memoria, esa experiencia. Y creo que es algo que les repito y no me voy a cansar de agradecerles hasta que dejemos de grabar hoy. Es que yo agradezco que compartan, porque no nada más comparten con su invitado, comparten con todos los que escuchamos. Y además yo a todo mundo le digo, es que escucha este episodio y escucha este pedacito porque es algo que se te queda y va a hacer cambio. Entonces, bueno, a mí me gustaría ahora que pasáramos con la experiencia de Miriam. Miriam fue una de las invitadas también de la primera temporada en el episodio 6. Hola, mi nombre es Miriam Miranda. Cuando me invitaron a participar en su podcast, la verdad es que al principio me sentía un poco nerviosa, pero muy emocionada. Y ya estando ahí, desde el closet, la verdad es que hicieron que me sintiera cómoda, a gusto, confiada. Gerardo y Héctor siempre crean un ambiente muy, muy acogedor. Creo que en cualquiera de las cosas que organizan y que planean. Así es que no fue nada difícil, más bien, sentirme ya muy pronto a gusto, como en un lugar lindo donde te puedes abrir, donde puedes hablar de cualquier tema, de cualquier experiencia. Y bueno, la verdad es que me encantó la experiencia, me encantó su recibimiento, me encantó que me invitaran, por supuesto, a participar en su proyecto y muchas felicidades, que sea un primer año de muchos lleno de éxito y de muchos capítulos más de Desde el Closet. Felicidades. Bueno, la pregunta que quiero hacerles es, durante este primer año de podcast de Desde el Closet, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción y sus aprendizajes más significativos? Wow, creo que es una pregunta bastante profunda y difícil de contestar porque, bueno, híjole, han sido tantos que hablar de un solo o unos cuantos aprendizajes significativos, pues sí estaría muy difícil elegirlos, ¿no? Pero a mí uno de los aprendizajes que más me dejó en las historias fue
que en el episodio de Julieta, su exnovia mostró ser un ser humano hermoso y que, al contrario de lo que podría pensarse cuando alguien sale del closet en esa situación de ser una persona trans, uno pensaría que la expareja va a reaccionar de forma negativa y decir que te sientes engañado, etcétera, ¿no? Y que ella hubiera contestado que no le importaba y que ella iba a apoyarla en todo lo que ella pudiera, porque al fin y al cabo pues ella también pues sentía ese cariño por Julieta. A mí me dejó un aprendizaje como ser humano a nunca reaccionar de una forma precipitada cuando alguien te cuenta algo tan íntimo, y que aunque tú te puedas sentir de alguna forma ofendido o agraviado o lo que sea, primero es ponerte en el lugar de esa persona. Yo creo que ese es, de todas las historias, algo que me dejó muy marcado y que de verdad fue un aprendizaje significativo para mi ser. El aprendizaje más significativo que he tenido en este pequeño viaje de un año ha sido el vincularnos más, Gerardo y yo, porque es un proyecto que hacemos en conjunto, en el que los dos opinamos y tomamos decisiones, cada uno desde su perspectiva y con su propia historia, pero definitivamente como pareja nos une, porque sí es muy importante. Yo soy de la convicción que como pareja uno debe tener un proyecto en conjunto y no necesariamente tiene que ser un hijo. Esa es una manera, y nosotros encontramos esta manera de vincularnos, y creo que ha sido una gran experiencia. Y bueno, sí hemos tenido diferencias y todo, porque finalmente son procesos creativos y a veces no coincidimos, pero creo que hemos logrado empatar nuestras maneras de ser, de ver el mundo, de entenderlo, y creo que eso es algo de lo que más he aprendido. Y también obviamente de todas las historias, de toda la diversidad, de todas las voces que hemos tenido, todas han tenido una resonancia, un impacto muy profundo en mi ser para entender y ver el mundo de otra manera. Y yo creo que definitivamente, así como ustedes impactan a todo aquel que escucha, donde sea, en el rincón donde estén. Es parte del proyecto y creo que se está cumpliendo. Teóricamente, dentro de la cronología de la temporada 1, pues seguiría yo. Me voy a reservar como para cerrar con broche de oro, porque sí tengo varias dinámicas que me gustaría compartirles y hacer algo diferente. Entonces, yo creo que le voy a ceder la palabra a Ale para que ella nos platique cuál fue su experiencia participando en el proyecto. Hola, mi nombre es Alejandra Silva y yo tuve el gusto de participar en el podcast con Héctor y con Gerardo, y fue una experiencia muy gratificante porque pudimos hablar de cosas que nos gustan, cosas que nos interesan, intereses pues que compartimos nosotros tres. También pudimos hacernos preguntas acerca de algunos aspectos que nos parecieron chistosos, que nos parecieron relevantes, y también pudimos preguntarnos cosas acerca de qué es lo que nosotros pensamos sobre un closet, un espacio que no solamente es íntimo, que es el lugar en donde conservamos las cosas que quizás sean más importantes para nosotros, sino también en el closet como símbolo. Y entonces para mí fue muy interesante conocer sus puntos de vista, conocer las ideas que pueden surgir en la intimidad de un closet y alrededor de temas tan interesantes como los que se pudieron platicar. Y yo tengo una pregunta para ellos, quizás ya se las hicieron. ¿Cuáles serían los planes para este nuevo año, para el futuro del podcast? Si esa pregunta ya se las hicieron, entonces tengo una segunda. ¿Qué impacto esperan que haya tenido este podcast, estos episodios que han salido en este primer año? ¿Qué impacto esperan que hayan tenido en su público? Les mando un abrazo, gracias. Wow, qué buenas preguntas. Vamos a responder las dos. La primera pregunta, ya tenemos de hecho algunas historias ahí preparadas para la tercera temporada. Les vamos a adelantar un poquito para darles esa probadita para que vean que no somos mala onda y los vamos a dejar picados desde ahorita. Spoiler alert. Una de las historias es lo que vive una mujer que queda embarazada a temprana edad en la adolescencia. Y otra de las historias, creo que vamos a estar muy femeninos, es una mujer cineasta en México. Una historia que promete bastante. También vamos a tener la historia
y bueno, su versión de qué es ser una profesora en México en este 2020. Entonces son algunas de las historias que vamos a tener para la tercera temporada para ustedes. Y respondiendo a la segunda pregunta de Ale, yo creo que siempre lo hemos dicho en el podcast que esperamos que las personas que escuchan puedan sentirse acompañadas, ¿no? De decir, bueno, creo que no soy el único que siente esto, no soy el único o la única que veo de esta forma el mundo, y que de verdad sientan que están ahí otras personas en el mundo que piensan y sienten como ustedes y que pues sí, no están solos ni están solas. Y créanme que lo cumplieron a cabalidad. A mí una de las experiencias que más me gustó, como les decía, siempre los escucho para sentirme acompañada. Yo soy una persona que ya con menor frecuencia, pero tengo ataques de pánico. Y haber escuchado que alguien más, para empezar, lo pudo compartir con su familia, porque es algo que, bueno, hasta que lo escuchen, mi familia va a saber esto, pero es muy difícil de decirle porque te lo estás inventando, no es cierto. Entonces, escuchar con esa valentía que alguien te diga, ¿sabes qué? Lo acepté, lo afronté y además tuvo el apoyo de su familia. Yo sí me sentí como, mira, no soy la única que también le da miedo aceptarlo. Yo sé que hay muchísima gente que lo padece, que lo tiene y que no sabemos cómo manejarlo, pero que alguien más y también otra mujer con una historia donde también dices que me daba miedo y saber que aceptaron y que tuvo una manera de sobrellevarlo cuando sobrellevas depresión. Créanme que para mí sí fue de, no estoy sola en este mundo, porque sabes y existe, pero no lo escuchas de viva voz de otra persona y menos de otra mujer. Entonces sí, créanme que lo están cumpliendo. Hay una palomita para ustedes, una estrellita en la frente, porque vamos muy bien, eso sin duda. Bueno, entonces me voy a pasar a uno de mis episodios favoritos. Yo pienso que va a ser con Julieta. Yo tengo aquí mi lista de autoinvitados. Algún día los voy a invitar a todos a comer, nada más para conocerlos en persona y no nada más por voz. Y me gustaría mucho que dentro de esos invitados estuviera Julieta. No, y ella encantada, es una persona lindísima y muy abierta. Bellísima Julieta. Un besote a Julieta también. Julieta nos mandó su experiencia en texto y la pregunta en audio. Bueno, Julieta dice que de verdad es una experiencia que quiero repetir con mi novia. ¡Órale! ¡Eso está más padre! Espero se den las condiciones a futuro para hacerlo, porque ella igual quiere estar en el programa y apoyarlos. Pues bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes tuvieron alguna inspiración, digamos, personal para salir del closet? ¡Órale! Esa no me la esperaba, literal. No, yo quiero que empecemos con Héctor, porque digamos que Gerardo tengo un poco más de noción, pero estoy esperando esa respuesta de Héctor desde que lo conocí. Yo creo que la inspiración que tuve para salir del closet fue el ser coherente conmigo mismo. No fue propiamente una persona o algún modelo a seguir, sino que fui yo mismo el que me di cuenta y escuché la voz que había dentro de mí y le hice caso a esa voz y dije, tengo que ser valiente, tengo que ser fuerte y aceptar esto que soy, esta parte de mí, porque digo, finalmente es un aspecto de nuestra vida. Mi inspiración fue el no tener miedo. En mi caso, tampoco no hubo una persona que me inspirara, sino una situación. Había un cambio inminente de ciudad, que justo es lo que hablamos con Fanny hace un momento con lo del chaleco, y yo quería irme a esa otra ciudad, que era aquí, Guadalajara, liberado y siendo como soy yo, sin esconderme de nadie. Entonces, esa situación fue la que me dio la inspiración para comenzar a salir con algunas personas en Aguascalientes, que de hecho, eso también, Fanny fue la primera persona con la que yo salí del closet. Oficialmente. Entonces ahora me tocó exclusiva. Así es, se fijan, me toca ser parte, todo lo que esté relacionado al closet de Gerardo y ahora al de Héctor, tengo que participar, ni modo, les toca. Además, mira, Gerardo se vino al San Francisco de México, pues imagínate, tenía que venir preparado. Obviamente, y ustedes no saben, pero sí nos tocó ir a la marcha y bueno, hemos sido activos a nuestra manera, pero sí hemos estado apoyando a la causa y a la comunidad, y yo soy súper aliada de la comunidad y me viene a la mente una pregunta que no se me había ocurrido previo. Pero entonces, ¿ustedes tienen una personaje, una persona dentro de la comunidad, ya sea en México o internacional, que les llame la atención a ustedes, que les inspire?
A mí Oscar Wilde es una persona que para su tiempo, híjole, sí es difícil salir en algunas circunstancias del closet. En este momento no me quiero imaginar en aquellos días lo que era y claro, todo lo que él sufrió, ¿no? Por haber tenido la valentía de salir del closet. Y aparte como escritor, a mí me encanta, soy fan del fantasma de Canterville. Entonces, sí, Oscar Wilde sin duda es una persona de la comunidad que a mí siempre me ha inspirado. Y como Héctor lee tanto y sabe tanto, tiene muchas inspiraciones. Tienen que saber que Héctor tiene cara, está sudando frío, nada de defensa de tesis, nada. Esta ha sido la pregunta del momento. Está sudando frío, está nervioso, está temblando, porque estoy segura que ha de ver más de uno. Fíjate que no tengo propiamente así un personaje, me gustan muchísimos, pero por ejemplo, me encanta la filosofía y creo que muchos filósofos contemporáneos, por las cosas que plantean y lo que nos dicen, es para abonar a la diversidad, de verdad, rescatar y enaltecer todo lo que podemos ser y todo lo que hay dentro de nosotros, diversidad sexual, diversidad de pensamiento, de lenguaje, de todo. Yo estoy muy inspirado en la filosofía para enaltecer la diversidad que hay en mí y la que hay en los demás. Esa se llama respuesta estilo Héctor. O sea, no había una mejor manera de responder. Y yo tengo que decirles que ustedes dos son mi inspiración adicionado a Sol. Sol es una persona que yo sé que en algún momento ojalá se pueda integrar como una entrevistada más, pero el verlos a ustedes a través de la vivencia de lo que nos han compartido, porque lo he vivido muy al margen, muy en una tangente, pero yo pienso que ustedes son mi inspiración y siempre lo diré como portadora oficial de la bandera, porque para mí ustedes son inspiración en todo sentido. Bueno, y ahora vamos a pasar a la pregunta y la experiencia de Aldo. Aldo tiene algo que compartirnos y que preguntarles. Hola Héctor y Gerardo, soy Aldo Hinojosa y quiero platicarles un poco acerca de mi experiencia participando en Desde el Closet Podcast. Para mí fue un momento muy revelador y a la vez muy edificante y también un momento de introspección porque durante el tiempo desde que fui invitado a participar hasta el momento en que se grabó y después cuando fue emitida mi participación, me encontraba yo atravesando un momento complicado en mi vida. Entonces, como ya los venía yo escuchando tiempo atrás y ya conocía la dinámica que llevaba el podcast, pues sabía que era lo que íbamos a hablar un poco. Y esto me hizo replantearme y preguntarme pues nuevamente quién soy y qué estoy haciendo en este planeta. Y también me hizo cuestionar un poco lo que hago y lo que me gusta hacer y cómo entonces retomar esa parte que tenía en pausa en ese momento. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora por este ejercicio de introspección y ese fue un detonante para continuar haciendo arte y además a partir de esa dinámica que tuvimos pues nació lo que ahora es el podcast 3 en la Luna. Así que esta fue mi experiencia al participar con ustedes y me gustaría preguntarles cuál es el cambio más significativo que ustedes ven en su trabajo durante la evolución desde el Closet Podcast, desde que comenzaron a grabar el primer episodio hasta el último que han hecho. Yo creo que el cambio más significativo en mi caso es la capacidad de sintetizar, de resolver en el menor tiempo posible el trabajo. Yo creo que poco a poco hemos ido profesionalizando esto lo más posible, de manera en que el tiempo nos rinda, que podamos terminar todo lo que se tiene que hacer. Yo creo que esa es una de las cosas que yo he ido aprendiendo en cada uno de los episodios y también a editar y a mover los programas porque tuve que consultar tutoriales. Me ha tomado bastante tiempo, pero sí es un aprendizaje que he obtenido poco a poco, el profesionalizar y el conocer las herramientas y el sintetizar el flujo de trabajo. Sí, yo creo que en mi caso fue la parte técnica. Yo no sabía nada de edición y entonces, bueno, tuve que aprenderlo, ¿no? Porque también es parte de, no solamente nos sentamos aquí a platicar. Tuve que entrarle a eso. Héctor me dijo, muévele aquí, muévele allá. Y entonces, pues ya, un día yo ya estaba editando. Creo que eso sí fue
algo que cambió en mi persona y que aunque no soy muy tecnológico, ni modo, lo tuve que hacer y ahora pues me encanta editar el audio de los podcasts. Y lo veo, lo veo. Ustedes deberían de ver aquí toda la experiencia y la cosa y la mano y que ponle aquí, quítale aquí, a ver, se escucha muy feo. Si el episodio sale con una voz mía melodiosa, eso por favor agradezcanselo a Gerardo y a Héctor porque mi voz no es tan melodiosa, es muy chillona. Bien, me gustaría que continuáramos con la experiencia de Sol, las palabras que quiere dedicarle Sol y cuál es la pregunta que tiene para ustedes. Hola Héctor y Gerardo, primero que nada quiero felicitarlos por este primer aniversario Desde el Closet, del podcast. La verdad es que los felicito porque ya han cumplido este primer año. Y sobre mi experiencia quiero decir que la verdad me gustó mucho. Al principio sí me sentí un poco intimidada porque pues nunca me habían entrevistado. La verdad es que es raro. Pero ustedes hacen que uno se sienta en confianza y es muy fácil que uno se suelte, empiece a platicar con ustedes. La verdad es que ustedes transmiten esa confianza y se agradece y además hace muy, muy amena la charla. Entonces los felicito por este primer año y porque me gustó la experiencia y por hacerme sentir tan en confianza para poder contarles mi historia. Y lo que quiero preguntarles es, ¿qué ha sido lo mejor que les ha dejado esta experiencia del podcast Desde el Closet? ¿Cuál ha sido la mejor parte de conocer todas estas historias y a la gente que se las cuenta? Yo creo que la mejor parte es el enriquecimiento espiritual, todo el aprendizaje que se obtiene de cada una de las historias y que hay cosas que uno ni siquiera se ha imaginado o ha pensado y al escucharlo de viva voz de esa persona hace que algo instantáneamente cambie dentro de ti. Yo creo que cada historia nos ha llevado por viajes de verdad distintos sin salir del closet. El closet casi tomaba, digo ya ahorita no estamos en ese closet, tomaba el ambiente, la vibración de la persona. Cada grabación era o es una experiencia distinta y eso es algo que de verdad no tiene comparación porque aunque a veces parece que estamos haciendo lo mismo entrevistando a alguien grabando, no, la experiencia es distinta, la atmósfera, los olores, las sensaciones, todo cambia en cada una de las historias y eso de verdad a nosotros nos enriquece y seguramente también a los que nos escuchan. Me gustaría que esta parte de la temporada 1 la cerráramos con el comentario de Carlos, con su pregunta y para poder pasar a los invitados de la temporada 2 que nos están acompañando a través de esta dinámica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Rangel, soy guitarrista y tuve el enorme honor y placer de participar en el programa número 16 de la primera temporada en Desde el Closet, con Héctor y Gerardo, a quienes les mando un abrazo muy cariñoso desde la Ciudad de México, deseándoles muchas felicidades, muchos éxitos con el programa, que sigan muchas y muchas más temporadas. En el programa que grabamos, hablando de la vida dentro del ambiente musical y las experiencias artísticas, fue muy grato poder recordar, guiado por estos dos maestros, Héctor y Gerardo, en un viaje prácticamente que abarcó toda una historia de vida. Eso es, yo creo que la magia que representa encontrarse en un closet y poder abrir nuestra vida y compartirla con el mundo, desde una perspectiva más íntima hacia la colectividad. Les mando un abrazo muy fuerte con todos los deseos de éxito. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Mi pregunta para ustedes sería, si tuvieran que grabar un programa fuera del closet, todo lo contrario a lo que han hecho en estas 2 temporadas, ¿en dónde les gustaría hacer esta grabación y por qué? Yo creo que basados en la idea de diversidad, yo grabaría el podcast en un mercado. Ese sería el escenario ideal para que de ahí también surgieran voces, discursos, historias. Si hablamos de otra parte de la casa donde me gustaría grabar y que no me importaría que se escucharan los ruidos, sería en la cocina, cocinando algo para los invitados y hasta comiendo en ese momento, riéndonos, tomándonos una cerveza, un vinito, lo que sea.
es como un punto muy íntimo también de la casa, donde a veces en una fiesta todo el mundo termina en la cocina por alguna razón. Entonces es como un punto de encuentro y también para las familias, ¿no? Que ahí desayunan, comen, cenan y es un lugar donde se da la plática y donde el calor del lugar que da la estufa también es como trasladado al calor humano, ¿no? Les voy a proponer que entonces en un lapso de tiempo hagamos ese experimento a ver qué pasa. Miren, si ustedes no lo escuchan de aquí a la temporada 4 es porque nada más se escuchó el aceite o se escucharon los platos. Entonces nada más van a escuchar que se cayó, que ocurrió. Pero si sobrevivimos y salimos vivos, vamos a hacer ese experimento. Si yo no estoy... Que Gerardo nos cocine. Ah, sí. Eso sí, ya les... Miren, si tienen alguna idea, váyanos mandando las propuestas de qué les gustaría que Gerardo nos cocinara, porque creo que eso también, hacer un experimento, alguna nueva receta va a estar padre. Sí, creo que es muy buena idea lo que plantea Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y de hecho me ganaste un poco porque yo también iba a hacer una pregunta similar. Pero bueno, hablando de los lugares, a mí me emociona mucho cuando empezaron a decir y me imaginaba en el mapa de ahora ya nos escuchan en esta ciudad, ahora ya nos escuchan acá. ¿Dónde les gustaría del planeta Tierra? ¿Qué país, qué ciudad, qué rinconcito les gustaría ver en ese mapa de mira, ya nos escuchan en dónde? Yo creo que a mí me gustaría que fuera algún país de África. Sí, como yo ya lo había dicho en un episodio, uno de mis sueños es conocer África y me encantaría también ver en ese mapita de Anchor, la página donde se lanza el podcast, ver ahí alguna bandera de África también. Entonces les propongo, todos los que somos escuchas y los que no participamos tan activamente, empecemos a compartir el proyecto. Yo tengo por ahí una idea, tengo una amiga que es de Egipto, pero ya ahorita creo que sigue radicando en los Estados Unidos, pero seguro va a tener alguien más que por ahí vamos compartiendo. Créanme que eso es un favor que nos estamos haciendo, que si yo lo experimento y me gusta tanto, vamos a compartirlo. Entonces los invito a todos a que como parte de agradecimiento a todo su esfuerzo, a su tiempo, vamos a compartir el proyecto y imagínense, ya después vamos a hacer episodios internacionales y eso me va a dar muchísimo gusto. Sí. Temporada 5, mundo, ahí vamos. Bueno, vamos ahora a la parte, voy a hacer así como un break en la parte de entre temporada 1 y temporada 2. Sí se nota una diferencia en cómo ustedes van fluyendo, cómo están más jijiji, jajaja, como menos, la palabra del momento, menos acartonados. Me gusta porque sí se nota que lo están disfrutando más, pero hay una parte que a mí me empezó a llamar la atención, que fue la parte de la música. La música se empezó a diversificar mucho. ¿De dónde vienen sus influencias musicales? Yo creo que para mí es una pregunta muy fácil de responder porque es de mis papás. La música de los 80 es algo que me encanta, la disfruto. Una de mis canciones favoritas, que es África, precisamente, con la que abrimos el podcast, es de los 80 y de hecho antes de que yo naciera. Creo que sí, es muy fácil de contestar. Mis papás son mi gran influencia en la música. Yo creo que la música que yo elijo es conforme voy descubriendo y también que de muchos años trabajé en Mix Up, entonces tuve acceso a música y la verdad es que antes que libros, antes que películas, soy melómano. La música siempre está presente en mi vida. Bien, vamos a seguir y hablando de música y de gente experimentada y que le sabe y que no es como yo y mis gustos culposos. Maggie, creo que para mí haberla escuchado me transmitió tanta alegría haber escuchado su ópera. En verdad, muchísimas gracias por habernos compartido tu maravillosa voz. Gracias por ese pedacito que nos regalaste y aparte que nos explicó la historia. Yo moría de risa cuando escuchaba de qué se trataba esa pieza y me gustaría saber qué es lo que tiene que preguntarles ella a ustedes. Hola, yo soy Margarita González, que mejor se me conoce como Maggie. Yo salí en el primer capítulo de la segunda temporada de Desde el Closet Podcast y pues fui muy feliz. La verdad es que no me canso de decirles gracias a Héctor y a Gerardo por la oportunidad que me dieron de participar en su programa, que la verdad los admiro y los quiero mucho y la verdad fue una experiencia muy muy bonita. De este año es lo más bonito que me ha pasado.
Y bueno, yo me sentí muy cómoda, fue todo súper orgánico, no sé, todo fue muy muy padre. Además el detalle de al final sacarnos una carta de tarot, eso me encanta. Y bueno, mi pregunta para ustedes a lo mejor es un poco tonta, pero me gustaría saber cuál es su color favorito. ¿Cuál es tu color favorito, Ger? ¿Cuál es tu color favorito, Héctor? Pero más allá del color, me gustaría saber por qué. ¿Qué es lo que les transmite? ¿Les da paz? No sé, ¿les recuerda algo? ¿Por qué es su color favorito? Y ya. Bueno, muchos saludos y besos. Bueno, Maggie, qué gusto escucharte otra vez. Yo creo que mi color favorito es el turquesa. Es un color con el que me conecto y además me va muy bien. Cada vez que lo uso, la gente me dice que me veo súper bien, entonces es un color con el que vibro. Además creo que aquí está bien conectado con la persona de Maggie porque ella nos explicó en el episodio las coloraciones de las voces y creo que la de ella anda por estos tonos y por eso también creo que hemos hecho bastante clic. Sí, yo creo que para nada es una pregunta tonta. Al contrario, yo creo que sí tiene mucho que ver los colores que alguien elige. Tienen siempre una razón de ser. Y en mi caso, mi color favorito es el naranja. Me gustan mucho los colores otoño, porque bueno, el otoño es mi estación favorita. Los colores son muy, muy cálidos y también siento que me representa mucho como persona porque el naranja es un color para mí que vibra en una frecuencia como de mucha energía positiva. A mí me encanta, de hecho tengo un collar huichol que es color naranja y que me encanta ponérmelo casi que todos los días. Y al igual que Héctor, también cuando he usado ropa naranja o de estos colores otoño, todo el mundo me dice, oye, te ves muy bien, incluyendo también, por ejemplo, el amarillo como más mostaza. También cuando me lo pongo me dicen, ay, te ves muy bien. Entonces el naranja es mi color favorito y me encantó la pregunta de Maggie. Ay, a mí también me gustó mucho porque es un poquito de conocerlos a ustedes, conocer qué hay detrás de sus voces. Bueno, continuemos con mi crush Enio. Hola Héctor y Gerardo, qué gusto saludarlos otra vez. Primero que todo, pues quiero felicitarlos por este aniversario de su proyecto. Ustedes saben que es un proyecto que me gusta mucho y que disfruté bastante el día que fui a la entrevista con ustedes, el platicar de temas que uno normalmente no cuenta en su vida cotidiana y que sin embargo son significativos, ¿no? Para la vida personal y sobre todo son de esos temas que uno habla con los verdaderos amigos. Por eso quiero agradecerles y desearles mucho éxito en el futuro con su proyecto y con todo lo que hagan. Y como me dijeron que ahora me tocaba a mí hacerles una pregunta y yo hablé sobre los espacios en mi entrevista, entonces me gustaría que nos comentaran cómo ha sido para ustedes volver a Guadalajara después de su aventura chilanga. Un saludo. Yo creo que el distanciarnos de Guadalajara por 5 años, el no vivir aquí, a mí sí me ha cambiado la manera en cómo vivo y veo la ciudad en este momento. Incluso hasta la temporada, ahorita el verano, lo estoy viendo de una manera que jamás lo había visto, valga la redundancia. También me he percatado de todos los cambios que ha tenido la ciudad porque ha crecido muchísimo. Hay más edificios, hay más obras, pero sí, definitivamente la manera en cómo me estoy conectando con la ciudad, el alejarme, me hace o me ha hecho que me vincule de otra manera con la ciudad para bien. Y creo que la estoy disfrutando más que como antes lo hacía. Yo creo que en mi caso todavía me siento un poquito como si estuviera de vacaciones. La veo así como cuando vas a una ciudad a eso, a vacacionar o a pasar unos días o aunque sea una temporada larga, pero todavía no la siento completamente mía otra vez, como la ciudad donde vivo. Eso también es un punto a favor, ¿no? Que todavía la estoy disfrutando como si fuera la primera vez. Ay, me gusta esta calle, ay, quiero ir a tal lugar. O sí, es eso que la estoy volviendo a disfrutar como si fuera la primera vez que estoy aquí. Por favor, compártanos los lugares de sus ciudades. ¿Cuáles son esas gemas perdidas que les gustan a ustedes y que dices, es que cada que vuelvo digo, ya sé por qué me enamoré de mi ciudad? Entonces sería interesante, o bien de aquí de Guadalajara, yo también tengo muy poquito en Guadalajara y todavía hay muchos lugares que digo, híjole, ¿dónde puedo encontrar esto? Entonces compártanos qué es lo que les gusta de su ciudad y todos los que nos escuchan de aquí de la Perla Tapatía y sus alrededores,
seguidores, ¿cuál es el lugar que no nos podemos perder, ya sea nuevo o viejo? Y bueno, vamos a continuar con las palabras que les quieren dedicar Carla, porque creo que tiene mucho y es muy padre que escuchemos cómo ella lo experimentó cuando estuvo de este lado. Hola, soy Carla, estoy muy contenta de haber podido participar en Desde el Closet con Héctor y con Gerardo, ya que me permitieron compartir una experiencia de vida que pues espero haya podido ayudar a muchas o al menos a una persona. Con eso me conformo, de verdad. Estar con ellos fue una experiencia increíble porque son personas muy amables, abiertas y que desde el primer momento te brindan una confianza que pareciera que son tus amigos desde hace años. Platicar con ellos es muy fácil y genial. Les estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de platicar con ellos. Y pues bueno, la pregunta que quiero hacerles es ¿qué le dirían a su niño de 10 años con respecto a la persona que son ahora? Eso es todo. Saludos. ¡Auch! Yo tengo una duda. ¿Cuántos años tenías cuando tú y yo nos conocimos? ¿9? Como 9, creo. O sea, si tuviéramos que regresar a eso, ay, creo que, ¿qué le dirías? Sí, la pregunta de Carla es bastante fuerte y tienes que internalizar muchísimo para poder responder. Y bueno, antes de contestar, mira Carla, ya dijiste que aunque sea con uno te conformas, ya escuchaste lo que dijo Fanny al principio. Entonces, bueno, que me imagino que hay más todavía, más personas, pero mira, por lo menos ya lo escuchaste de viva voz de una persona. Y contestando a la pregunta, yo le diría que no se desesperara cuando fuera pasando por las etapas de la vida y que aunque a veces sintiera que no avanzara o que siente que está perdido o que no es comprendido, cuando llegue a la edad que tengo en este momento se va a dar cuenta que es muy fácil vivir, de verdad. Es muy fácil y no es como te lo imaginas en ese momento, y que va a haber muchas personas a tu alrededor que te van a ayudar a ser la persona que eres en ese momento del futuro. Como en el caso de Carla, ella logró superar una situación con la ayuda de sus seres queridos, de su familia. Bueno, yo lo que le diría a mi niño de 10 años es que todo lo que está viviendo es importante, aunque a veces no es muy grato, pero que ese aprendizaje tiene un sentido, esas vivencias tienen un sentido y que siempre van a estar presentes. En la vida es inherente el dolor y también la felicidad, los momentos difíciles, eso va alternado, es parte de vivir, es parte de estar en este mundo. Todo lo que viví en ese momento es importante y hacen que sea la persona que soy en este momento, y creo que yo no me arrepiento de nada del pasado, lo tenía que vivir. Los padres que tuve, los hermanos que tengo, creo que de eso estoy muy agradecido. Platícanos cómo era un Héctor chiquito, no me lo imagino. A Gerardo lo conozco y sé cómo era Gerardo a los 10 años, pero si me tuvieras que describir a Héctorito, ¿cómo era Héctor a los 10 años? Yo creo que siempre fui muy curioso de todo lo que nos rodea, de los espacios. Yo siempre me la pasaba preguntándome por qué estaba tal monumento ahí, por qué esa calle se llama de esa manera, por qué esta planta tiene este tipo de hojas. Yo creo que era muy curioso y muy preguntón. ¿Y eras fastidiosito? ¿Eras de esos que hacía maldades o no? No, no tanto. Eras muy quietecito. Más o menos, o sea, yo creo que templado. Me lo imagino, no sé, como Héctor muy introvertido, como Héctor muy preguntón, pero para sí, no para el exterior. ¿Estoy en lo correcto? Sí preguntaba para el exterior, pero también para el interior, como que era un diálogo constante, interno y externo. Se me hace que tuviste que haber sido científico y te perdiste en el camino, Héctor. Se me hace que por ahí algo te falló y tuviste que haber sido científico. En realidad es una pregunta bastante interesante, Carla. Muchísimas gracias. Le diste al clavo. Me encantó tu pregunta. Y me gustaría saber, Adriana, ¿qué comentario tiene para ustedes? ¿Cuál fue su experiencia y cuál es la pregunta que tiene para ustedes? Hola, queridos escuchas. ¿Cómo están? Desde la ciudad de Guanajuato, en el centro de la República Mexicana, los saluda Adriana Sámano. Tengo el honor de formar parte de la familia Desde el Closet Podcast, porque yo participé en el episodio 8 de la segunda temporada, me la pasé genial, y quiero extender mi felicitación a este maravilloso proyecto que dirigen mis amigos Héctor Sandoval y Gerardo Heredia, a quienes les mando una enorme felicitación por un año de muchas y muy diversas voces. Bueno, pues ahora es mi turno.
mis estimados Héctor y Gerardo. Quiero saber cómo se siente cada uno de ustedes al cumplirse el primer aniversario del podcast. También quiero que me platiquen cómo ha sido el proceso para asignarle el título a los episodios de ambas temporadas, porque todos son geniales, incluso algunos son muy poéticos. Pues bien, me despido de ustedes con la esperanza de que tengamos mucho desde el Closet Podcast para rato. Les envío besos y les mando un fuerte abrazo por dentro. Como ya lo dije al principio, emocionado. Me siento muy emocionado de llegar a este primer año. Y yo creo que, bueno, antes de contestar la segunda pregunta, Héctor, ¿tú cómo te sientes? Yo me siento muy satisfecho. Sí logré lo que yo esperaba. Estoy muy contento y sigo aprendiendo. Seguimos construyendo. No es algo definitivo, siempre está cambiando. Entonces, de manera general puedo decir que estoy contento y que estoy abierto a seguir aprendiendo. Y lo que plantea Adriana en su segunda pregunta, ahí es parte del trabajo detrás de, ¿no? Y eso queríamos desde un principio, hacerlo muy personal y que cada uno de los invitados quedara plasmado en el episodio, no únicamente su voz, sino nosotros caricaturizarlo, si se puede decir de alguna forma, y por eso elegimos hacerlo de esa manera, como no llamarle al episodio simplemente episodio 1 fulano, episodio 2 fulana, ¿no? Creo que eso se me hace como muy impersonal. Queríamos nosotros absorber toda la esencia de la persona y plasmarla ahí en el nombre y en la descripción del capítulo, y así como lo que nos hacían sentir dentro del closet y en esa entrevista fue lo que Héctor y yo al terminar el trabajo de edición y antes de subir el episodio siempre nos poníamos un momento a comentar todo lo que habíamos vivido en esa entrevista y a escribir esa pequeña reseña y también crear el nombre del episodio, ¿no? Que sí lo quisimos hacer de una forma que fuera especial. Y yo creo que aquí con lo de los títulos de los episodios sacamos al poeta que llevamos dentro. Creo que es parte de, como dice Gerardo, de encontrar la esencia, encontrar la frase de la entrevista que nos da la pauta para el título. Yo creo que es parte del momento de estar escuchando la entrevista y cuando editas, ahí es cuando dices, este es el título. Va a estar interesante ver cuál va a ser el que le quieren poner al aniversario, porque no se puede llamar nada más aniversario. No. Tenemos que ponerle un nombre interesante. Y pues mucha suerte, Héctor. Me gustaría que continuáramos ahora con Claudia, hablando de poesía. Hola a todos, soy Claudia Carrillo. Yo platiqué con Héctor y Gerardo en la segunda temporada, en el episodio 11. Y mi experiencia en el podcast fue muy bonita. Fue algo que nunca había vivido antes. Y fue un espacio interesante para poder leer mi poesía en voz alta. Me gustó mucho la variedad de temas que tocamos en ese episodio, sobre todo respecto a la terapia, a cómo es mi vida ahora después de esa experiencia, sobre todo en esta época de pandemia. Y pues yo quisiera preguntarle a ellos cuáles son sus temas favoritos para hablar con sus invitados. Gracias. Pues mira, si vamos a temas seguros, por ejemplo, a mí se me da mucho lo de libros y música. Cada uno tiene sus temas. Gerardo, por ejemplo, maneja más los temas de género, LGBT y de orientación sexual y todo esto, psicología. Pero bueno, lo que siempre queremos que las personas expresen en sus entrevistas son lo que los hacen ser ellos o ellas, ¿no? Esas vivencias que han marcado su vida y que nos van a servir para nosotros aprender muchísimo de todas estas entrevistas. Y ya nos estamos acercando a la parte que a mí no me gusta, que va a ser casi el final de este episodio. Y bien, ya para cerrar. No para cerrar. Yo no voy a decir esa frase horrorosa, esa se las voy a dejar a ustedes. Yo quería preguntarles a ustedes dos palabras o temas, vámonos por temas, que les gustaría ustedes compartir. Creo que podría contar qué es ser un niño con una, no sé cómo llamarle. Yo nací con estrabismo, entonces eso es una condición que podría platicar cómo es la infancia de un niño con estrabismo. Otro tema a lo mejor sería crecer en una familia donde estudiar no es importante. En mi caso, y a lo mejor sí va un poco ligado a mi profesión, pero creo que sería importante platicar acerca de lo que es crecer con 2 idiomas,
porque sí me pasa que a veces se me cruzan los cables y también, por ejemplo, lo de los sueños, que a veces sueño en español o en inglés. Entonces, bueno, como aprendí inglés pues muy, muy pequeño, pues sí, crecer con 2 idiomas sería un tema que yo podría platicarles. Y otro sería parecido un poco al episodio de Anita, cómo es ser niño, adolescente y adulto y vivir en diferentes lugares, ¿no? Entonces sí te forja mucho como persona todas esas experiencias de vivir en distintos lugares, conocer a personas diferentes, y creo que sería otro de los temas que yo podría compartir de mí, ¿no? Personalmente. Este proyecto nos da como para otros 5 aniversarios, entonces eso me emociona porque sé que los voy a tener en mi oído durante mucho rato. Bueno, vamos a seguir con las palabras de Ricardo. Ricardo, platícanos cómo fue tu experiencia. Hola a todos, soy Ricardo. Hola Ger, hola Héctor, ¿cómo están? Muchísimas felicidades por el aniversario y por este capítulo tan especial y gracias por permitirme ser parte de Desde el Closet Podcast. Es una experiencia bastante padre. Es algo que siento que es un podcast que va más allá de lo que estamos acostumbrados, que no es un podcast que trata de economía o que trata de noticias, o bueno, son los que yo veo, de que no trata sobre comedia, sino que es un podcast verdaderamente humano, y mi experiencia en la entrevista fue algo similar. Desde que pues nos conocemos y empezamos a platicar y sentir esta conexión y esta, ¿cómo decirlo?, tranquilidad de estar con ustedes desde el closet, y sentir esta aceptación durante la entrevista que fue increíble, y que de repente nos montamos en este camino o en esta idea de que debemos ser empáticos y que tenemos que empezar a ver a los demás y experimentar la otredad de los demás y vivir desde la otredad. Entonces, pues en mi experiencia la entrevista fue algo fantástico, fue increíble, la verdad, desde las preguntas atinadas de Héctor y cómo desarrollaba tanto los temas, y más allá de cómo agregaban experiencias, tanto tú, Gerardo, también, que pues ya nos conocemos un poquito también de fuera del podcast, pero cómo a través de tus experiencias haces que este podcast se vuelva tan enriquecedor, y que cómo las experiencias de las personas que entrevistan hacen que este podcast se vuelva tan único, ¿no? Y yo creo que mi experiencia fue bastante grata, es una de las metas de mi vida aparecer en un podcast, y lo hice con ustedes, y la verdad estoy muy agradecido. Fue una gran experiencia. Sigan haciendo Desde el Closet Podcast, porque yo creo que son las voces que necesitamos escuchar hoy en día. Entonces les quiero dar las gracias por invitarme a participar, por hacerme parte de este gran podcast, y les mando un abrazote a los dos y un abrazote a todos los que nos escuchan. Mi pregunta para ustedes es cómo las experiencias de las personas que han entrevistado y cómo sus ideas y maneras de vida han cambiado su vida. ¿Han adaptado ciertas experiencias, ciertas ideas, o los ayuda a ver el mundo de otra manera? Todo lo que hemos vivido en este podcast, no veo el mundo de la misma manera. Me hace entender, incluso lo comenté en el último episodio de la temporada 2, cómo te vuelve receptivo a lo que el otro puede decir, a lo que el otro tiene que decir, independientemente de su circunstancia o de dónde nació. Eso es algo que yo he aprendido, a tener la apertura para no solo escuchar las voces que me rodean, sino ir más allá de eso. En mi caso, yo algo que he aprendido durante las 2 temporadas que tenemos del podcast, de todos estos invitados tan maravillosos, es que nunca debemos desestimar una circunstancia solo porque tú no la has vivido, ¿no? A lo mejor para ti puede ser algo muy simple el ir a Estados Unidos, un viaje, pero para Abraham, por ejemplo, haber cruzado la frontera 4 veces y de formas tan distintas y peligrosas, claro, eso hace que tú veas el mundo desde otra perspectiva, y claro que sí, cada una de las historias ha cambiado muchísimo mi forma de ver ciertas situaciones. Y creo que para todos, conforme ahí los hemos ido acompañando en este proyecto, nos hemos cambiado y hemos aprendido algo, ¿no? Es que es parte del fin último del proyecto. Armando, que creo que son de los episodios que me relajó tanto, tiene una voz tan relajante, tan padrísima, y yo me uno a la petición de que por favor ese libro salga próximamente. O sea, no tengo la más remota idea bien de cómo, pero créanme que esa historia, nada más de lo poquito que dejó ver en la entrevista, o sea, yo estaba de ¿dónde
lo compro? ¿A quién lo pido? O sea, de esas compras anticipadas, yo soy una de esas compras anticipadas. Por favor, compártenos. Ya escuchaste, Armando, ¿eh? Yo soy una más que me voy a poner a mandar cartas a los editores y a ti, porque es una historia que al menos a mí me dejó de, ¿y eso dónde lo empiezo a leer? Entonces, por favor, compártenos. Cuando grabamos el episodio, yo no había leído un texto que él menciona, que dijo, yo te mandé un texto, ya me di el tiempo de leerlo y magnífico, es un cuento que me mandó que se llama Pie de Atleta, que Armando tienes que compartirlo, publicarlo, es un cuento magnífico, ahí se nota cómo ha ido evolucionando la pluma de Armando. Hola Héctor, hola Gerardo. Me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad de mandarles un abrazo en especial por la celebración del primer aniversario del podcast que ustedes crearon desde el closet. Hace unos meses que tuvimos la conversación, fue muy agradable, muy amena, fue una muy bonita experiencia y quién iba a decirlo, ahora que todo México estamos dentro de un closet, encerrados en el confinamiento, pues lo que nos dejó, mi experiencia primera que me dejó esta conversación con ustedes desde el closet es que aunque podamos estar encerrados, es siempre un espacio para poder reflexionar acerca de nosotros y de cómo nos relacionamos con las cosas, con la vida, con otras personas, por lo que me parece que fue una muy buena enseñanza de lo que íbamos a vivir después con esta pandemia que nos ha recluido en nuestras casas. También quiero compartirles mi experiencia más allá de la conversación que tuvimos, porque pude compartir el podcast con otras personas que pues se han conocido, pero no teníamos una amistad estrecha, y gracias a que escucharon esta conversación con ustedes, se interesaron mucho por lo que yo había escrito, incluso me promovieron para que participara en una lectura conmemorativa por la muerte de Carlos Monsiváis. Ha sido muy agradable por todo eso y recuerdo que ustedes me bombardearon de preguntas, entonces para tener una oportunidad de regresar y ahora ser yo quien dispare, pensé en una pregunta y que me parece muy atinada porque a veces es muy difícil planear proyectos conjuntos, proyectos divertidos que puedan beneficiarnos en algo, pero el simple hecho de pensarlos y realizarlos es algo muy importante. Mi pregunta va relacionada con esto. ¿Qué experiencia han tenido ustedes como pareja de diseñar y echar a andar este proyecto y verlo ya realizado, caminando? Y además, ¿qué experiencia han tenido de todos los capítulos, de todas las conversaciones que han tenido con gente de diferentes disciplinas, de diferentes edades? ¿Cuál es la experiencia que han tenido como resultado de este proyecto conjunto? De nuevo, les mando un abrazo y una felicitación. Hasta luego y gracias. Como pareja, este proyecto definitivamente nos ha unido más, nos ha hecho aprender a trabajar en conjunto, a resolver. Y bueno, de las historias, creo que ya lo dijimos de alguna manera, es enriquecernos y enriquecer al mundo y darle voz a la diversidad. Sí, yo creo que el tener un proyecto en común con tu pareja hace que te acerques muchísimo y que te des cuenta que aprendes también de tu pareja día a día y que se pueden complementar, ¿no? Héctor en la parte técnica tiene un poco más de conocimientos y yo aporté un poco más en la parte de la voz, el trabajo de la voz. Estuvimos haciendo algunos ejercicios con Héctor para que supiera cómo hablar, ¿no? En un micrófono. Y creo que entonces el que él haya sido mi maestro en unos aspectos y yo haya sido el suyo en otros es algo muy lindo y que de verdad son experiencias que nunca se me van a olvidar. Qué bueno que lo hacen todavía con ese gusto y los escucho y se acoplan bastante bien, ¿eh? O sea, realmente cómo se complementan en las respuestas, en cómo manejan toda la parte de edición. Realmente es un trabajo que se ve que disfrutan y lo transmiten. Y bueno, yo sí tengo un par de preguntas pendientitas que me quedan por ahí. Creo que la mayoría de los invitados cubrieron mucho de las experiencias, mucho de lo que queda como ahí que no les pudimos preguntar, pero a mí me gustaría saber si tuvieran todos los recursos, tanto tecnológicos, económicos, de tiempo, a las personas que conocen o no conocen, ¿a quién les gustaría tener como invitado? Figuras públicas, fíjate que no hemos pensado. Aunque tuviésemos los recursos, yo seguiría con la misma dinámica, dando espacio a voces que regularmente no escuchas en podcast
o en noticieros o en medios, creo que esa seguiría siendo la dinámica. Pero no les gustaría, por ejemplo, una historia en particular. A mí, no sé, les pongo un ejemplo. A mí me gustaría entrevistar a una persona, un deportista de alto rendimiento. A alguien así, no me refiero precisamente a alguien famoso o algún familiar que digan, es que, ¿sabes qué? O sea, me va a ser imposible porque vive del otro lado del mundo. ¿A quién les gustaría tener de este tipo de personas? De hecho, sí habíamos planteado esa posibilidad con Héctor. Las personas que han sido invitadas son personas que conocemos y entonces alguien totalmente desconocido y llegar y decirle, oye, te quiero entrevistar. Sí lo habíamos pensado cuando vivíamos en la Ciudad de México. Yo quería entrevistar a un conductor de metro. Tiene muchísimas historias y también tenemos muchas preguntas que hacerle, ¿no? Era una de las personas que yo quería entrevistar y también queríamos entrevistar a algún chico indígena de los que trabajaban en el mercado donde vivíamos en la Ciudad de México, en la colonia Álamos. Ahora ya les podemos decir. Entonces notábamos eso, que en el mercado había muchos muchachos como de 16, 17 años trabajando en el mercado y la verdad yo sí veía que los trataban muy mal. Entonces también era una de las personas que yo tenía en mente llegar y decirle, oye, te quiero entrevistar, ¿no? También que a futuro van a seguir siendo las entrevistas de voces que son de alguna manera minorías vulnerables, entonces esa va a seguir siendo la constante y esas son las voces que yo quiero entrevistar, los que han sido vulnerados, los que no tienen un espacio, los que han sido relegados de contar su historia. Los que creemos que precisamente no tenemos nada que contar y resulta que sí, porque somos la mayoría. Yo me he puesto a pensar que la mayoría estamos fuera de un reflector. La mayoría estamos fuera de esa parte de soy famoso y es que todo mundo me va a escuchar porque soy tal persona, pero la mayoría somos comunes y corrientes y somos mortales y es más fácil que nos identifiquemos con la historia de otra persona, ¿cierto? Y de las cosas que creo que cuentan muy poco y que para mí es de las cosas que más quería preguntar es ¿cuál es la experiencia más chistosa que les ha pasado? Yo creo que fue en el episodio de Adriana, que fue una constante el humor. Mientras estaba grabando se me salió un eructo. ¡Madre mía! Y Gerardo no paraba de reír. Y Adriana ni se enteró, ella seguía con su letanía y la tuvimos que parar porque sí iba a salir el eructo ahí en la grabación. Madre. Y otra de las experiencias que a lo mejor no es chistosa, más bien es como impactante, es que de repente sí se grababan cosas medio sobrenaturales. Sí. En la edición a veces estábamos trabajando y se escuchaban otras voces o se escuchaban como respiraciones, gruñidos, cosas muy raras. Cuando estaba yo haciendo el trabajo de edición, de repente escuchaba cosas que yo decía, ¿qué onda con esto, no? Y pues sí, es algo que a lo mejor no lo habíamos contado, como dices, pero que sí sucede, ¿no? Sí suceden estas cosas. Y bueno, otra cosa que también no es así chistosa, sí fue algo muy extraño, pero uno de los invitados llegó, ya quería grabar, no quiso nada, le ofrecimos un café, sí lo tomó, pero nos empezó a presionar y decir, ya vamos a grabar. Antes de irse, le dijimos que, bueno, como habíamos pensado que íbamos a grabar e íbamos a terminar un poco tarde, que habíamos comprado cosas para hacer quesadillas y pues no, nos dijo así que no. Y pues sí fue como una experiencia así muy extraña porque Héctor y yo nos quedamos con cara de, como ¿qué para pasa, qué no? aceptó la invitación si era tan a fuerzas, ¿no? Pero sí fue algo medio extraño que sucedió y que fue una persona nada más. De ahí en más, casi que nadie se quería ir, ¿no? Así queríamos seguir platicando. Sí, tenían la apertura. Creo que ir con la apertura para contar y para escuchar. Ok, y esta es una dinámica, realmente me llamó mucho la atención que dijeran que somos como una gran familia. Espero en realidad, yo no sé cómo, pero aunque nos lleve un tiempecito, que todos podamos estar conviviendo en una mesa y lo vamos a poner entre la cena, porque creo que la cena siempre se presta para más. ¿Qué creen que llevaría? Y creo que en realidad esta es la última dinámica que me gustaría hacer con ustedes. De cada uno de los invitados al podcast, ¿qué creen que llevaría a esa cena y por qué? Por ejemplo, empezando por orden, Abraham llevaría agua, que es algo de lo que se me quedó muy grabado por el desierto y por todo lo que pasó. Nacho llevaría unas tlayudas. ¡Ay, qué rico! Que fue lo que dijo, ahora sí ya las conozco, ya sé, ya no pediría pido tantas, 6. ¿cierto? Sí, claro.
Gloria nos llevaría unas deliciosas conchitas que fueron el motivo, uno de los motores para que surgiera este podcast. Anita llevaría chocolate para acompañar las conchitas de Glo. Miriam llevaría las cervezas porque es muy cervecera. Ella y yo estaríamos muy bien ahí. A ver, Fanny, tú nos tienes que decir qué llevarías. No, adivinen, o sea, supongamos que si ustedes lo ponen a... Ok, entonces tú llevarías definitivamente el postre con algo de chocolate, que siempre es lo que te encanta llevar hacia las reuniones y que no falte ahí ese momento dulcecito, ¿no? Definitivamente, y como ya alguien me va a hacer el favor de llevar las cervezas, porque también soy muy cervecera. Sí, por eso ya no, ya te ganaron. Postre ya tenemos. Yo creo que Ale Silva también llevaría algún postre, pero con frutos o algo, porque también tiene muy buen gusto para los postres. Oigan, alguien tiene que llevar algo sustancioso para la cena, o sea, si nos va a dar un coma diabético, alguien por favor lleve tacos, lleven algún guisado, unas carnes frías, o sea, necesitamos algo más sustancioso en esa cena. Yo creo que Julieta, como es tan natural y tan fluida y sin pose ni mucho menos, yo creo que ella llevaría la ensalada. Lupita definitivamente llevaría algo así más sustancioso, como dice Fanny, porque así como nos platicó la historia de que le dijeron que ya les iba a cocinar ahí a los ingenieros, pues dice, pues para que vean, ahora sí cocino. Entonces ella llevaría uno de los platillos. Ella nos va a hacer pozole para todos. Yo creo que Aldo nos llevaría... Aldo pondría la mesa. Porque... Sí, yo también pensé en la parte de la estructura. Sí, Aldo pondría la mesa y lo haría con un mantel típico muy lindo, con mantelitos individuales también de artesanía. Totalmente. Eso es lo que le tocaría a Aldo. Vayan anotando, porque sí lo vamos a hacer. Yo no sé cómo me voy a poner a botear todos los días, pero vamos a hacer esa cenita. Yo creo que Sol llevaría la música. Ella tiene muchos referentes de muchos momentos y de gustos musicales, entonces creo que ella sería la encargada de llevar algunos discos. Sí, Sol va a ser la DJ. Carlos, a él le gusta mucho hacer salsas, entonces, bueno, eso es algo personal que conocemos de él. Carlos llevaría las salsas. Perfecto. Y al menos no nos vamos a morir de hambre ni nos va a dar coma diabético solo con postres. Ricardo, yo creo que llevaría las botanitas. Sí, Ricardo es como muy práctico y dice, yo llevo las botanas. El paquetaxo lo lleva él. Maggie no va a llevar nada porque ella nos va a cantar. Nos va a cantar perfecto. En vivo. Entonces, Maggie, te dejamos no llevar nada a cambio de que nos cantes. Y que Carlos toque algo también. Si no quiere llevar salsa. No. Él no está perdonado. Ustedes dijeron que él es bueno para la salsa. Entonces, por favor, que además también nos deleite con su guitarra. Enio definitivamente nos va a llevar su el voz. Café. El café. No. Su voz, por favor. A ese sí lo perdonamos. Que nada más nos lleve su voz. Enio los cafés, le encanta experimentar. Sí, el cafecito para el postre no puede faltar. Carla, híjole, ni modo, otro postre, porque ese día que llevaron ella y Tere, entonces bueno, hay que se cooperen entre las dos. Ya estamos diciendo que Carla y Tere, otra tarta tan deliciosa como la que nos llevaron ese día, que muchísimas gracias. Fernando, yo creo que tampoco va a llevar nada porque él haría la promoción en las redes sociales. Él es muy bueno para todo eso, entonces él se haría cargo como de la convocatoria. Y él se va a encargar de que todo salga en el live. Él va a hacer los cortes y va a poner, miren aquí las selfies, entonces él nos va a encargar de amenizar esa parte y hacerla pública. Va a hacer que la fiesta luzca. Perfecto. Y Adriana Sámano, Adri, tienes que vestirte de payasita y también amenizar la fiesta, ni modo. Sí, así como lo hiciste en algún punto de tu vida, ni modo, eso te va a tocar en la fiesta. O bueno, ya así, ¿no? De plano, pues contar los chistes. Tere Morales, definitivamente ella que lleve lo que quiera. Yo creo que todo va a estar delicioso. Exacto. Sí, no, pero ya dijimos, ella y Carla van a llevar esa tarta tan deliciosa. Clau también, junto con Sol, van a ser las encargadas de amenizar la fiesta con música. Y si fuera así como una fiesta de temática, definitivamente Clau, con todo su conocimiento de la ropa, sería la encargada de poner los outfits. No, ella nos va a poner el dress code de todos vamos a tener que ir con este Pantone y con este diseño. Por favor, considera que no todos tenemos tan buen gusto. Entonces, algo que sea fácil y que tengamos todos en el closet. Si no nos vas a poner con la parte vintage, a mí no me queda nada de mi abuelita, así que por favor considera algo que todos tengamos por ahí. Va a decir Clau, algo robado de algún closet. No, lo peor es que al contrario, a todos nos va a querer robar el outfit.
Ricardo Kohler es una persona muy sana, entonces él va a llevar unos bastoncitos de verdura para que los que no quieran atacarse ahí de la cena digan, no, yo lo mío, la ensalada que va a llevar Julieta y esos bastoncitos de verdura que va a llevar Ricardo. Yo creo que sí, Armando, definitivamente el vino y recomendaciones literarias. Sí, totalmente. No sé por qué me lo imagino a él con una copa de vino tinto en su mano. Y sigue Chava. Chava, tienes una mega cruz tache. ¿Cómo es posible? Yo estaba esperando escuchar tu voz y poder chismear aunque fuera a distancia y nos hizo falta tu pregunta. Yo creo que Chava a lo mejor ni llega, porque de repente se nos encierra. Es probable que me va a dejar esperando el encuentro. Voy a tener que ir a su casa y secuestrarlo porque Chava sí es como que se mete a su concha y no sale. Te vamos a estar esperando. Desde ahorita, por favor, agéndanos. Bueno, creo que esa va a ser, en su momento, va a ser una de las mejores cenas donde todos vamos a poder estrecharnos la mano porque ya no va a haber COVID y vamos a poder platicar y vernos los ojos y compartir, darnos ese abrazo tan necesario. Y tal vez todos ustedes invitados no lo estén haciendo, pero yo lo vuelvo a hacer aquí de frente y mirándolos a los ojos. Gracias por escucharnos, gracias por abrirnos un pedacito de su closet y por darnos ese apapacho con voz, por darnos ese... Todos lo dijeron y yo creo que todos coincidimos, es que nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir escuchados, nos hacen sentir apapachados y eso es algo que no todo mundo hace. Entonces muchas gracias por abrirnos sus espacios, sus micrófonos, por tener la paciencia de todo lo que les contamos después tener que editarlo, que sé que es mucha chamba, pero en verdad se los agradecemos de corazón a nombre de todos los invitados pasados, presentes y futuros. Gracias por esta oportunidad. Los quiero muchísimo, al igual que todos, estoy segura, y pues que vengan más aventuras y más historias que añadir al podcast. Así es, y entonces no vamos a decir la frase no, por favor, en honor a Fanny que nos lo está pidiendo, y lo único que podemos decir entonces es que todos, de verdad todos, hacemos desde el Closet Podcast un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Bye. Adiós. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.